Imagina encender la televisión una mañana cualquiera y encontrarte con un enfrentamiento jamás visto en la historia de la televisión española. Una guerra de egos que sacudió los cimientos de Mediaset. Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez, dos de las figuras más influyentes de la pequeña pantalla, protagonizando una discusión en directo que dejó a los colaboradores y al público en estado de shock. Pero, ¿qué fue lo que encendió la mecha de esta batalla televisiva? Todo comenzó en una emisión especial del programa de Ana Rosa, que aquella mañana tenía un tono más relajado y distendido. Se había organizado un debate sobre el futuro de la televisión en España, y para ello se había invitado a diversas figuras mediáticas. Entre los asistentes se encontraban Joaquín Prat, Alessandro Lecchio, Beatriz Cortázar y Pilar Vidal, quienes compartían mesa con Ana Rosa, la anfitriona indiscutible del programa. Sin embargo, la sorpresa del día fue la presencia de Jorge Javier Vázquez, quien había sido invitado para aportar su visión sobre el futuro del entretenimiento. Desde el primer momento, la tensión se hizo palpable en el plató. Aunque ambos presentadores habían compartido cadena durante años, la relación entre ellos siempre había sido un tanto distante. Ana Rosa representaba el periodismo serio, la información rigurosa. Jorge Javier, en cambio, se había consolidado como el rey del entretenimiento y la crónica rosa. Eran dos formas distintas de hacer televisión, y sus audiencias respondían a universos completamente opuestos. El debate comenzó con preguntas sencillas sobre el rumbo de la televisión, la irrupción de las plataformas de streaming y el papel del periodismo en la era digital. Pero, conforme avanzaban los minutos, las pullas veladas entre ambos se hicieron cada vez más evidentes. Fue entonces cuando Jorge Javier, con su característica ironía, soltó la frase que desató el caos: lo que pasa es que algunos presentadores creen que su nombre es más importante que la noticia. Ana Rosa, que hasta ese momento había mantenido la compostura, arqueó una ceja y respondió con frialdad: y otros creen que el entretenimiento es solo un monólogo de su propio ego. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Los colaboradores se removieron en sus asientos, conscientes de que lo que estaba ocurriendo era inédito. Joaquín Prat intentó desviar la conversación, pero Jorge Javier no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No te equivoques, Ana Rosa. Si hablamos de egos, aquí todos tenemos el nuestro, pero unos lo disimulan mejor que otros, replicó con una sonrisa que escondía una evidente provocación. Ana Rosa cruzó las manos sobre la mesa y fijó su mirada en él. Llevo décadas informando a los españoles, Jorge. No necesito llamar la atención con escándalos o gritos. Mi trabajo habla por mí. El plató entero contuvo la respiración. Beatriz Cortázar miró a Alessandro Lecchio con los ojos muy abiertos. Pilar Vidal se tapó la boca en un intento de contener una exclamación. Jorge Javier, lejos de achicarse, se reclinó en su asiento y soltó una carcajada irónica. Informar, dices, ¿llamas información a editorializar cada mañana? Porque una cosa es dar noticias y otra muy distinta es vender tu opinión como si fuera la verdad absoluta. El ambiente en plató era irrespirable. El silencio de los colaboradores se mezclaba con el murmullo del público que asistía en directo a la emisión. En realización, las cámaras intentaban capturar cada gesto, cada mirada. En los pasillos de Mediaset, los productores comenzaron a recibir llamadas frenéticas. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo en directo. Ana Rosa se inclinó levemente hacia él, con una calma que escondía un evidente enfado. Prefiero vender mi opinión que vender espectáculos de dudoso gusto, porque si hablamos de manipulación, querido Jorge, tal vez deberías recordar cómo utilizaste tu programa para ajustar cuentas personales. La bomba había explotado. Jorge Javier perdió su sonrisa y se incorporó en su asiento, mirando fijamente a Ana Rosa. La disputa había dejado de ser una simple diferencia de estilos televisivos. Ahora era una guerra personal. Los minutos siguientes fueron un fuego cruzado. Ana Rosa lanzó dardos sobre la decadencia de ciertos formatos y la necesidad de reinventarse, insinuando que Jorge Javier ya no tenía el poder de convocatoria de antaño. Jorge, por su parte, se defendió alegando que su estilo de televisión había sido el más influyente de los últimos años y que, a diferencia de otros, él nunca había ocultado sus intenciones. La emisión estaba llegando a un punto de no retorno. Desde dirección ordenaron un corte publicitario de urgencia. Al regresar a la pantalla,
Los presentadores estaban visiblemente tensos, y el ambiente había cambiado. Sin embargo, la discusión no había terminado. Aún quedaban muchas palabras por decir, muchas heridas por abrir. El ambiente en el plató estaba cargado de tensión. Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez se encontraban frente a frente, rodeados de un equipo de colaboradores que apenas podían creer lo que estaban presenciando. Todo comenzó con una simple comparación de audiencias, pero rápidamente se convirtió en un enfrentamiento sin precedentes en la televisión española. Ana Rosa, con su habitual tono sereno pero afilado, comentó que su programa llevaba años liderando las mañanas y que su estilo periodístico era el preferido del público. Jorge Javier, en cambio, se jactó de su capacidad para conectar con la audiencia y generar debates virales. La discusión se tornó más personal cuando Ana Rosa insinuó que el éxito de Jorge se debía más a la polémica que a su talento real. ¿De verdad crees que eres el número uno?, preguntó Ana Rosa con una ceja enarcada. Jorge Javier, sin perder la sonrisa irónica, respondió: el público es quien decide y si hablamos de impacto, no hay programa que genere más conversación que el mío. Los colaboradores miraban atónitos, sin saber si intervenir o dejar que la confrontación siguiera su curso. Belén Esteban intentó mediar, pero su voz se perdió en medio del cruce de acusaciones. El director del programa hacía gestos desde la cabina, pero ninguno de los dos presentadores parecía dispuesto a ceder. Entonces, el detonante final llegó cuando Ana Rosa dejó caer que Jorge Javier jamás podría sostener un programa informativo con credibilidad. Haces espectáculo, no periodismo, sentenció. Jorge Javier, herido en su orgullo, replicó con dureza: y tú haces un periodismo prefabricado para una audiencia que solo busca confirmación de lo que ya piensa. El plató estalló. Gritos, gestos de incredulidad, cámaras enfocando a colaboradores con caras de absoluto desconcierto. En un arrebato de furia, Jorge Javier abandonó el plató, mientras Ana Rosa se acomodaba en su silla con una sonrisa de satisfacción. La batalla televisiva había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Antes de que estallara la discusión, había rumores de que Jorge Javier estaba preparando su regreso con un programa que haría sombra a Ana Rosa. Los colaboradores murmuraban que su objetivo era destronarla como la reina de las mañanas, y eso encendió aún más la tensión entre ambos. Las redes sociales explotaron en tiempo real, mientras Ana Rosa y Jorge Javier se lanzaban indirectas venenosas. Twitter se llenaba de comentarios, memes y teorías. Algunos espectadores tomaban partido por uno u otro, pero la mayoría coincidía en que nunca se había visto un enfrentamiento de tal magnitud en televisión. Cuando Jorge Javier lanzó su última frase cargada de veneno, el silencio en el plató fue sepulcral. Los colaboradores se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar. Algunos tragaban saliva, otros bajaban la mirada. Hasta los técnicos detrás de cámaras parecían contener la respiración, esperando el siguiente movimiento. Justo cuando parecía que la discusión iba a llegar a su punto más álgido, la dirección del programa recibió una llamada. Según los rumores, era de alguien muy poderoso en la cadena. El mensaje era claro: la pelea estaba subiendo demasiado de tono y había que tomar medidas antes de que la situación se descontrolara por completo. Uno de los colaboradores, que hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió hablar. Con un tono serio, miró a Ana Rosa y a Jorge Javier y les dijo que estaban haciendo historia en la televisión, pero no precisamente por las razones correctas. Su comentario fue un jarro de agua fría y, por un instante, ambos se quedaron sin palabras. Cuando las cámaras finalmente se apagaron y la emisión llegó a su fin, el plató seguía cargado de tensión. Los colaboradores se levantaban de sus sillas sin saber qué decir, algunos evitando el contacto visual, otros comentando en voz baja lo que acababan de presenciar. Pero la batalla no terminó ahí. Al día siguiente, todos los programas de la cadena y la prensa del corazón se hicieron eco del enfrentamiento. ¿Quién había ganado la guerra del ego? ¿Había sido una pelea espontánea o algo más calculado? Una cosa era segura: Ana Rosa y Jorge Javier ya no eran simples rivales televisivos, ahora eran dos titanes enfrentados en una lucha que nadie olvidaría. ¿Y tú, después de ver esto, de qué lado estás?